Ontología medieval. La época medieval se caracterizó por el surgimiento de los filósofos cristianos, quienes intentaron acomodar la idea de la physis a la creación de Dios. Es decir, que para ellos la physis es la creación. La doctrina cristiana se constituyó por dos dogmas principales. El dogma trinitario, en el cual en Dios hay una sola sustancia en tres personas distintas, y el dogma cristológico, que distingue una sola persona, Cristo como hombre y Dios perfecto, unión de las dos naturalezas divinas y humanas. En esta época se tomaron las mismas categorías metafísicas griegas y se adecuaron al cristianismo, por lo que es criticada por ser una época oscura para la filosofía. Sin embargo, respecto a esto, Zuribi escribe: el cristianismo tiene una idea del mundo distinta a la de los griegos. La idea del mundo fue uno de los más importantes puntos de encuentro del cristianismo con la filosofía, y lo que forzó a los pensadores cristianos a elaborar un pensamiento filosófico propio. Puede decirse que originalmente todo la radica innovación, que el cristianismo introduce en la filosofía es una nueva idea del mundo. Mientras los metafísicos cristianos, salvo en puntos concretos, absorben, depuran y elevan la metafísica griega. En cambio, rompen con esta por su idea del mundo y ante todo por la raíz de este. ¿El mundo está creado? Este es en su carácter último y para muchos pensadores un carácter formal, intrínseco, del mundo en tal. Mundo entonces la totalidad del ente creado que creado. Con ello, la metafísica se convierte en la teoría de la creación. Para los escolásticos medievales, el objetivo propio de la metafísica fue un motivo de gran preocupación y se ocuparon en gran medida de las relaciones entre la metafísica y la teología. Agustín de Hipona reconcilia el pensamiento platónico con el dogma cristiano. Esta obra resume la esencia de creer para entender, pues la verdad buscada por la filosofía era Dios y su acción intelectual, quien es Cristo. En ontología, San Agustín identificó a Dios con ser, por ser identidad, la esencia. Dios es para él la inteligencia que contiene las ideas de las cosas del mundo sensible. Esto significa que todas las cosas son obras de inspiración. En esta época se manifestó el problema de los universales, que es la pregunta sobre el tipo y el conjunto de todo aquello que se asume como existente. Es el nombre que le da a un conjunto de cosas que comparten algunas características, por ejemplo, hombre, caballos, libros, etc. El problema surge cuando no se sabe real la existencia de estos dos términos. Boecio expresó respecto a esto: lo universal no podía ser sustancia, pues esta es singular, y que lo universal era inmaterial y existía unido y confuso a los accidentes de las cosas. En la época medieval cabe destacar dos corrientes contrarias, el realismo y el normalismo, que intentaban dar respuesta a la pregunta sobre los universales. Los realistas pensaban que lo universal existe como una sola cosa, y que la existencia de las cosas estaba premeditada por la existencia de los universales. El más importante realista fue Santo Tomás de Aquino. Él describió la metafísica como la ciencia de la verdad, no de cualquier verdad, sino de aquella verdad que es el origen de toda verdad. Esto es, que pertenece al principio por el cual las cosas son. La verdad que pertenece a tal principio es evidentemente la fuente de toda verdad. Esto da como resultado que Dios sea el objeto de la metafísica y a la vez sea el estudio del ser o el ente, lo que da a pensar en una subordinación ante la teología por parte de la física, que es justificada por Santo Tomás por un acuerdo fundamental entre estos dos que dan como resultado la metafísica. Para Santo Tomás, el propósito de la metafísica era el conocimiento de Dios a través de los seres finitos sensibles. Nominalistas, al contrario, consideraban los universales como irreales y abstracciones del pensamiento, pues para ellos pensar en la realidad de los universales era limitar la inteligencia y el poder de Dios. El principal nominalista fue Guillermo de Ockham, quien consideró a los universales como meros instrumentos de lenguaje que tomaban lugar de las cosas cuando se hablaba de ellas. Lo universal eran simples términos para designar las cosas. La ontología medieval. La ontología en la Edad Media, así como en las demás disciplinas filosóficas, se va a caracterizar por el pensamiento teocéntrico, mientras en la metafísica antigua observamos el predominio de una búsqueda de respuestas en torno al mundo en la realidad y también al mundo intangible. En este nuevo pensamiento, los filósofos que se destacan son los siguientes: Santo Tomás de Aquino, San Agustín, San Anselmo. Santo Tomás de Aquino
Uno de los 12 apóstoles de Jesucristo, aunque se ha escrito mucho sobre su vida, solo se consideran fidedignos los relatos bíblicos, especialmente las transferencias que sobre se hace el Evangelio. Según San Juan, la primera de ellas habla sobre su devoción cuando Jesús sale a Judea, donde los judíos han amenazado con apredarlo. Tomás sugiere, vamos nosotros también para morir con él. La segunda referencia relata un episodio ocurrido durante la última cena, cuando Jesús dice, vosotros conocéis el camino hacia donde voy. Tomás pregunta, ¿cómo podemos saber el camino? Y Jesús le responde, yo soy el camino, la verdad y la vida. En la tercera, Tomás, ausente en la primera aparición de Jesús a sus discípulos después de la resurrección, duda del relato de aquellos al encontrarse con él. Jesús le invita a tocar sus heridas y al apóstol reclama, Señor mío y Dios mío. Tomás, por tanto, fue el primero en reconocer de un modo explícito la divinidad de Jesucristo. La frase escéptico como Tomás se refiere a esto. Con respecto a San Agustín, es la figura más importante del periodo patrístico. Cristiano converso, fue el consagrado obispo de Hipona y elaboró una obra inteligente. Su proyección es enorme a lo largo de la Edad Media y hasta el siglo XIII, el siglo de la gran escolástica, su autoridad es apenas impugnada. Entre sus principales obras se destacan las confesiones sobre la doctrina cristiana, sobre la Trinidad, la ciudad de Dios, los comentarios sobre Salmos y sobre el Evangelio de San Juan, entre otros. Con una sólida formación neoplatónica y con un obsesivo empeño por conciliar la fe en las escrituras reveladas con las exigencias del pensamiento racional, Agustín parte de la fe para comprender y viceversa. Basa la búsqueda de la fe en la comprensión, adapta la nueva doctrina, la retórica y el neoplatonismo, y se lanza a la búsqueda de Dios y del alma, y de nada más en absoluto. La convicción de que el hombre es imagen de Dios le lleva a advertir en el alma como un reflejo de la Trinidad, de una triplicidad de facultades: memoria, inteligencia y voluntad. El conocimiento es fruto del amor y la verdad, no es aceptable más que a través de la caridad. Expresión suprema del amor cristiano. La fe condiciona el entendimiento y el punto de partida. Y el punto de partida es el alma, lo que más divino tiene el hombre.